La iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú. Es por eso que te quiero invitar a que cada jueves a las 7:30 de la noche y cada domingo a las 10:45 de la mañana te conectes a nuestros servicios en línea. Prepárate como si fueras a estar presente en la iglesia. Reúne a tu familia. Y si tienes la oportunidad de transmitirlo en tu pantalla más grande, sería genial. Canta con nosotros. Dígame. Toma notas. En fin, haz de este momento un momento de alabanza y de adoración al Rey. También te pido que compartas nuestra transmisión, para así poder llegar a más gente Y poder llevar un mensaje de amor, esperanza y fe. No lo olvides, búscanos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Centro Cristiano Sinaí. queremos estar unidos a distancia. Somos iglesia, somos ese. Buen día tengan todos ustedes. Centro Cristiano Sinaí, hasta tu casa. Te voy a invitar a que vayas conmigo a las Santas Escrituras. Vamos a tener una lectura muy hermosa esta mañana y vamos a considerar San Mateo capítulo 28. El título es La Resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, mas ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gracias, Señor, por tu resurrección que sabemos que es real. Te adoramos esta mañana, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por este servicio que nos permites tener para recordar tu resurrección. Aleluya. Te agradecemos, Señor, por tu gracia tan hermosa, gracia inmerecible para cada uno de nosotros que ha sido derramada. Aleluya. Su amor es fuerte y poderoso.
la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Agradecemos por tu gracia bendita, Jesús. Muchísimas gracias. Señor, te agradecemos muchísimo porque eres tan amoroso con cada uno de nosotros. Queremos cantarte, Señor, esta mañana. Gracias por tu grande amor, con que nos sostienes cada día y nos abrazas. Cante con nosotros ahí en su casa. Amoroso eres tú, Señor. amoroso eres, duda no hay que eres
palmas al Señor ahí en su casa y alábelo, glorifíquelo y denle gracias por tanto amor. Aleluya. Señor, tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre poderoso e incomparable, nuestro alto refugio, escondedero, libertador, sanador eres tú. Aleluya.
enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Nombre glorioso, nombre sobre todo nombre, nombre poderoso, toda cadena es rota ahora en el nombre de Jesús. Amén. Con su poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Jesús. Nombre sobre todo nombre, es tu nombre glorioso, Jesús. Recibe todo honor, toda gloria, toda exaltación. Es para ti, Señor Jesús. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu gracia, por tu amor, por amarnos de tal manera. Queremos levantar un cántico de gratitud, porque digno eres, Señor, de recibir toda adoración. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, gracia me salvó.
está bajo tus pies. Te adoramos, Señor Jesús. Hola, buen día, iglesia. Gracias por estar con nosotros desde tu casa y haberte conectado para adorar el nombre de Dios. Lo hemos hecho con nuestras voces y ahora ha llegado el momento de adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas, de hacerlo con un corazón agradecido, reconociendo lo mucho que Él nos ha bendecido. Como dice su palabra en Deuteronomio 16:17, todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Iglesia, recuerda, Dios ama y bendice al dador alegre. Ahora bien, ¿cuál es la manera que podemos aportar diezmos, ofrendas, misiones y despensas? Bueno, durante este tiempo podrás acudir directamente con nuestra hermana Martina López y si así lo decides, comuníquete previamente a los números que estarán apareciendo en pantalla. También estará cada domingo en nuestra iglesia en un horario de 10:30 a.m. a 12 p.m. Recuerda que solo podrá acudir una sola persona por familia. Te invitamos a seguir con nosotros y estar atentos al mensaje que Dios tiene especialmente para ti. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Estamos en un día de victoria, hoy domingo. Qué privilegio poder estar con ustedes en esta mañana a través de este medio. Vamos a traer la palabra de Dios. Esta es una mañana de victoria. Sabemos que el Señor Jesucristo ha resucitado y Él vive. Hay una tumba vacía que da testimonio de que el Señor vive. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a traer una palabra muy sencilla. Yo le pido por favor que esté atento, pido su atención unos minutos para poder llevar a cabo esta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en Efesios capítulo 1, verso 7. Abra su Biblia allí donde está en su casa, en su hogar, y ábrala en el libro de Efesios capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primero en Juan 1:7 dice también de la siguiente manera: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy vamos a hablar, hermanos, en esta mañana del poder de la sangre de Jesús. Yo le pido por favor que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos la vida, por permitirnos este día, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón esté atento a tu palabra, porque hoy queremos aprender la importancia de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario y lo que significa para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias y pedimos al Espíritu Santo, bendiga a cada oyente, bendiga a cada persona, bendiga a cada corazón, y a mí dame la libertad, Señor, para hablar tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder enseñar su palabra. Gracias al pastor que hoy nos invitó y esperamos que él también se recupere pronto. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como les decía hace un momento, vamos a hablar de la sangre de Jesús y lo que ella representa para cada uno de nosotros, su poder cuando se derramó en la cruz del Calvario, lo que esa sangre conquistó para cada uno de nosotros. No hay nada tan importante para nosotros de saber que la sangre de Jesús es tan poderosa. Y puedo decir en esta mañana que ningún demonio en el infierno que pueda resistir y oír sobre la sangre de Jesús.
La Biblia dice que desde Génesis hasta Apocalipsis, la sangre de Cristo representa un río que abre sus puertas. Es un caudal que nos menciona desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro y nos habla de la importancia. Solo el Señor, nuestro Dios, sabe el incalculable valor de lo que representa y lo que ha logrado la sangre de Jesús. Yo estoy seguro que Dios podrá decirnos en aquel día en la eternidad lo que significa ser comprados con la sangre de Cristo. Pero la sangre no tiene su principio solamente en la cruz del Calvario. No. Desde Génesis, repito, hasta Apocalipsis nos habla sobre la sangre. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 21, que Dios preparó vestiduras para Adán y para Eva. Eso quiere decir que les puso pieles y que hubo derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido y ahora sus conciencias habían estado abiertas y se daban cuenta que estaban desnudos, y para cubrir ese pecado Dios tuvo que sacrificar animales y cubrir su desnudez con las pieles de estos animales. Es decir, hubo un derramamiento de sangre. En Génesis capítulo 4 también, versículo 4, nos damos cuenta de dos hijos de Adán. Uno de ellos Abel y el otro Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín, él trabajaba y labraba la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que Abel trajo de lo mejor de las ovejas, lo más gordo, y lo ofreció al Señor. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín trajo del fruto de la tierra, pero a quien el Señor vio con agrado fue Abel. Esto nos hace pensar que Abel sacrificó lo mejor para el Señor, y ahí también podemos ver que hubo derramamiento de sangre. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque él entendió que era una forma de agradar a Dios, y Dios estaba muy complacido porque hubo derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no habrá remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento no habrá remisión. La sangre es el único medio del hombre y el único que podía ofrecer ese sacrificio para poder que el hombre fuera redimido. Era Jesús, el Hijo de Dios. Nadie más. Nadie más. Volvamos entonces a Génesis nuevamente. En capítulo 8, verso 20 nos dice que Noé, una vez después del diluvio, dice que ofreció también sacrificios y escogió de los mejores animales, los más limpios, y los ofreció en sacrificio al Señor. Eso quiere decir que hubo un derramamiento de sangre. Génesis capítulo 17, verso 10 nos dice que el Señor hizo un pacto con Abraham y desde aquel momento circuncidó a todos los hombres, porque era un pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, y específicamente un pacto que hizo con Abraham. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál fue el pacto que usó para sacar a Israel de esclavitud? ¿Qué es que había en la mente de Dios para sacar a Israel? Pues es esto, porque Dios recordó su pacto abrahámico y decidió sacar al pueblo, porque Dios había hecho un pacto de sangre precisamente con Abraham. Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios se recordó del pacto de sangre, del pacto que había hecho con Abraham. Vamos a leer en capítulo 17 de Génesis,
¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 10? Dice de la siguiente manera: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pero ¿qué dice la Biblia también respecto a este pacto? Bueno, la Biblia dice en Éxodo capítulo 24, verso 8. Busquemos en la Biblia, hermanos, Éxodo capítulo 24, versículo 8. ¿Y qué nos dice la escritura en este pasaje? Bueno, dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí hubo derramamiento de sangre sobre todo el pueblo de Israel. Y Dios ha hecho este pacto con Abraham de tal forma que los liberó de la nación de Egipto. Hermanos, el pacto de sangre es inquebrable, no puede romperse. El pacto de sangre es para siempre. Cuando Dios decidió salvar a la humanidad, decidió hacerlo a través de un pacto de sangre. Cuentan que un mercader británico viajaba constantemente al África, específicamente en Tanzania, y regularmente cuando él llegaba, los de las tribus lo asaltaban y lo golpeaban y le quitaban todo lo que él tenía para vender. Los años pasaron y el mercader inglés conoció a un hombre ya civilizado de una de las tribus que habitaban en aquel lugar y platicó con él y le dijo al mercader: ¿sabes por qué te roban y por qué te golpean? Porque tú no has hecho un pacto de sangre con el jefe más poderoso de este lugar. El día que usted haga un pacto de sangre y tengas la marca en tu brazo y él te dé el cetro de autoridad, ese día no te podrán robar y no te harán más daño. Rápidamente aquel hombre dice que marcó el día, la cita y el lugar y se reunió con aquel jefe de aquellas tribus. Y cuando él hizo el pacto de sangre, siendo un hombre blanco con un hombre de color, lo único que podía acercarlos a ellos era precisamente un pacto de sangre. Los dos se levantaron su camisa, hicieron una incisión en sus puños y ellos tenían un vaso preparado donde iba a caer la sangre. Ese vaso lo llenaron de vino. Y cuando empezaba a salir la sangre, juntaron sus dos brazos, el uno con el otro, de tal forma que con este acto estaban ellos haciendo un pacto de sangre y se estaban hermanando. La sangre al caer al vaso, se sirvieron en dos vasos después y ellos pudieron beber de ese vaso, haciendo precisamente y tomando un acuerdo de lo que a él le pasara, él lo iba a defender. Es decir, estaban haciendo un pacto de sangre. Cuando este hombre blanco volvió nuevamente a llevar sus mercancías y llegaron las tribus para atacarlo, todo lo que él tenía que hacer era precisamente levantar sus brazos y enseñar aquella cicatriz de la incisión donde había surgido la sangre y levantar el cetro de autoridad que le había entregado a aquel hombre.
Entonces la tribu, al ver esto, empezaron a gritar y dijeron: no podemos hacerle daño, porque trae una marca en sus manos, y esta es precisamente el pacto que hizo con el jefe más poderoso de aquel lugar. Y no podían tocarlo, porque el cetro de autoridad lo levantaba y traía las marcas de aquella incisión. Déjame decirte algo para ti, mi hermano, que me escuchas. Cuando Satanás quiera tocar tu vida, cuando él viene a enfermarte, cuando él viene a destruirte, cuando él viene a poner sobre ti angustia, quiero decirte que tienes que arremangarte solamente tu corazón y decirle: yo tengo un pacto de sangre con Cristo. No puedes tocarme, no puedes hacerme daño. Tengo el cetro de autoridad, que es el poder del Espíritu Santo, y no puedes hacerme daño. He hecho un pacto de sangre, no con el hombre, pero sí con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Bendito sea nuestro Dios. Haz un pacto de sangre. Cuando tienes un pacto de sangre, es para siempre. Ahora, ¿qué representa ese pacto de sangre para nosotros? ¿Qué significa y qué relación tiene ese pacto de sangre con cada uno de nosotros? La Biblia dice en Hebreos 2:14, vamos a buscar en la escritura Hebreos 2:14. En este libro vamos a estar viendo varios versículos muy importantes precisamente que nos hablan sobre la sangre. ¿Qué dice la escritura en Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué significa entonces la sangre para nosotros? En primer lugar, la sangre de Jesucristo ha destruido el poder de Satanás. Y esto, mi hermano, significa para nosotros ser libres totalmente. Ha sido destruido el poder de Satanás, ya no tiene más influencia sobre nosotros, y de esa esclavitud en la cual estábamos, ahora somos libres. En segundo lugar, la sangre de Cristo ha destruido el temor de la muerte. ¿Qué dice el verso 15 precisamente de Hebreos 2, capítulo 2, verso 15? Dice la escritura: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La sangre de Jesucristo entonces nos libra también del temor a la muerte. Tú no tienes razón para temer a la muerte, porque tú y yo morimos. Tú y yo no morimos. La Biblia dice que tú y yo dormimos en Cristo. Los impíos mueren, todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón, sí mueren. Pero tú y yo, dice la Biblia, que dormimos en Cristo. Y además, la muerte es una puerta que Dios abre para darnos una vida mejor. Tú y yo no morimos, tú y yo dormimos en Él. Esto es lo que dice la palabra del Señor, que nos ha librado del temor de la muerte. Bendito sea el Señor. Cuando usted menciona la sangre, algo cambia en el ambiente. La sangre de Cristo nos ha limpiado. La sangre de Cristo nos ha justificado. La sangre de Cristo nos ha perdonado. La sangre de Cristo es el único ingrediente del cual un hombre y una mujer pasará del nuevo nacimiento de su alma y de su corazón, y lavados con el agua y la sangre del Espíritu, para que hecho puro, todos nosotros somos hechos santos y libres por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros, hermanos, entonces no debemos tener miedo de la muerte. La sangre de Jesús nos libra del temor de la muerte.
déjame decirte que no hay ningún motivo para temer a la muerte, porque ella ha sido destruida. Cuando tengamos que irnos, nos hará un favor de llevarnos a los brazos del Señor Jesús. Y tercer lugar, la sangre poderosa de Cristo ha limpiado tu conciencia del pecado y la inmundicia. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice de la siguiente manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, aquí dice esto, escucha hermanos, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, hermanos, cualquier persona, por más cosas que haga, por más intentos que haga, sola nunca jamás podrá reformarse. Lo que esa persona necesita precisamente es la sangre de Jesucristo, que nos limpia nuestra conciencia de todo pecado y de toda inmundicia. La única manera en que el hombre puede cambiar, la única manera en que el ser humano puede cambiar, es solamente a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. No hay otra manera de poder ser reformados. Homosexuales, lesbianas, drogadictos, asesinos, mentirosos, todos aquellos que intenten hacerlo por su propia fuerza nunca van a poder lograrlo. Solamente van a ser transformados cuando reciben a Jesucristo en su corazón y pueden experimentar la limpieza de su alma y de sus conciencias. Por eso, hermanos, la sangre de Jesucristo hace de un criminal un pecador. La sangre de Cristo hace de un ebrio un hombre de Dios. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias. Cuarto lugar, ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestra vida? Nos ha dado entrada a nosotros al lugar santísimo. Hebreos 10, 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo es que nosotros podemos tener lugar al lugar santísimo. La Biblia dice que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y aquello había terminado, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo para que pudiéramos tener acceso todos y cada uno de nosotros a ese lugar santísimo y tener comunión con nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuentan de una anciana que querían robarla y la hora que los ladrones utilizan para poder robar, pues es cuando el sueño es más pesado, de 2 a 4 de la mañana. Pero los ladrones decían, ¿pero por qué vamos a robarla? Es una anciana. Uno de ellos decía solamente eso. Y además, es una anciana, no creo que tenga mucho dinero. Pues lo que tenga, a lo mejor lo que tiene es, sabemos que es cristiana, a lo mejor lo único que tiene es la Biblia. Pues no importa, vamos a entrar a robarla. Y uno de ellos, el ladrón, dice que cuando entró con su daga para poder atacar y robar a esta anciana, salió asustadísimo y dijo, yo no fui, yo no hice esto. Y le pregunta el otro ladrón, ¿qué estás diciendo? Es que yo no fui, temblando con el cuchillo en la mano, le dice, algo pasó, algo está sucediendo ahí. Veían que aquella anciana que estaba orando, cuando entra el segundo ladrón, veían todo rojo, lleno de sangre aquel lugar, y por eso el primer ladrón decía, yo no fui, yo no le hice daño. Pero lo que no sabían es que aquella mujer
estaba orando y estos ladrones lo único que pudieron ver era una sangre derramada sobre ella, cubriéndola y protegiéndola del peligro de estos dos ladrones. Estos dos ladrones no pudieron hacerle nada porque esta mujer estaba en el lugar santísimo teniendo comunión con el Señor, y el Señor la protegió precisamente de estos ladrones. Hermanos, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo porque Él, el Señor Jesucristo, nos abrió ese camino, ese acceso que podemos tener ahora todos nosotros. En aquel tiempo solamente lo podía tener el sumo sacerdote, y era una sola vez al año. Y ahora tú y yo podemos hacerlo en el momento en que necesitemos, y en cualquier momento tenemos acceso libre al lugar santísimo. Quinto lugar, ¿qué es lo que hace la sangre de Jesucristo en nosotros? Nos ha dado un llamado a nosotros, hermanos, a dar testimonio para trabajar en su obra. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 13:15? Vamos a buscar en Hebreos 13:15 y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón no puede quedarse callado. Tiene que abrir su boca, tiene que proclamar las grandezas de nuestro Dios. Tenemos que hablar y dar testimonio de que Él es poderoso y que ha cambiado nuestra vida. Por eso la sangre de Jesucristo a nosotros nos da la libertad de poder hablar y de poder decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Y sexto lugar, ¿qué es lo que la sangre de Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros? La Biblia dice que ha limpiado los cielos. Colosenses 1:20. Vamos a buscar en la escritura Colosenses capítulo 1 verso 20 y vea lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice así de la siguiente manera: y por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, escuche, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué Jesús va a reconciliar las cosas que están en el cielo? ¿Se recuerda usted cuando Satanás se rebeló en contra de Dios? Él había dejado un ambiente muy, pero muy negativo. Entonces esta rebeldía y esta marca que Satanás nos había dejado a toda la humanidad, cuando Él la manchó y se rebeló en contra de Dios, nos dejó en una situación muy, pero muy difícil. Sin embargo, cuando Jesús murió, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, cubrió esta rebelión y cubrió lo que el diablo había dejado en aquel tiempo, y con su sangre restauró todas las cosas a su estado normal, cuando Él por su propia sangre lo restauró, como dice este verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero imaginarme en el Salmo número 24, donde dice la escritura, donde habla sobre ese salmo y dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Y me imagino en el cielo esta gran fiesta donde los serafines y querubines de alguna manera preparaban este cántico, y en el otro lugar
podía decir el otro grupo de querubines y serafines: ¿quién es este Rey de gloria? Y podría contestar la otra parte a la izquierda: Él es el Rey de la gloria, el Jehová de los ejércitos, el victorioso. Él es el Rey de la gloria. Precisamente ese Salmo 24 se refiere al Señor Jesucristo cuando venció. Y me puedo imaginar todos los arcángeles, todos los 24 ancianos en el trono, y Dios mismo se pone de pie y dice, va entrando por aquel lugar el Cordero de Dios con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. Él había conquistado para nosotros la gran victoria, y ahora todos nosotros podemos decir: Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey victorioso. Bendito el nombre del Señor. Y por último, en séptimo lugar, la sangre de Cristo ha garantizado su segunda venida. Es increíble lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28. Vean cómo dice el Señor en su palabra, verso 28, capítulo 9, de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Él va a volver nuevamente. La sangre de Jesucristo ha garantizado la segunda venida para llevarnos a donde Él está. Él dijo: vendré otra vez y los llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. La sangre de Cristo mismo traerá Él mismo cuando Él venga a llevar a su iglesia. Hermanos, hoy les he mencionado 7 cosas que la sangre de Jesucristo puede hacer por cada uno de nosotros. Este es el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado. Tú y yo tenemos la seguridad y la garantía de que hemos hecho un pacto de sangre, y ese pacto de sangre jamás se rompe, jamás se quiebra. El pacto de sangre Él lo cubre sobre nosotros. Quizás tú puedes estar pasando por alguna necesidad, quizás puedes estar pasando por alguna enfermedad, pero acuérdate que tenemos un pacto de sangre que nos ha dado la victoria, que no tenemos temor a la muerte, que nos ha dado seguridad, que el Satanás ya no tiene poder sobre nosotros y que nosotros estamos seguros en Él. Y si tú estás en tu casa y nunca has recibido la sangre de Jesucristo sobre tu vida, este es un buen momento para que digas: Señor, yo quiero estar protegido con esa sangre que me da seguridad, esa sangre que me limpia, esa sangre que me perdona, esa sangre que limpia mi conciencia de todo pecado y de toda maldad. Señor, en esta mañana yo quiero recibirte. Voy a pedirles a todos que ahí en su casa cierren sus ojos, levanten sus manos y le den gracias a Dios por este sacrificio perfecto, por Jesús, que con tanto amor nos amó y que Él mismo se entregó por cada uno de nosotros, para que, como dice la escritura, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hay un poder sobrenatural sobre este lugar, porque tu sangre nos ha limpiado, tu sangre, Señor, nos ha perdonado, tu sangre nos ha restaurado y has hecho un pacto con nosotros. Así, Señor, que si alguna persona ahí en su hogar está abriendo su corazón, Señor,
Padre, revélate a su vida y hazle ver la importancia, Señor, de esta sangre que nos limpia, que nos perdona y que, como tú lo hiciste, Señor, lo dijiste en tu palabra, volverás otra vez para llevarnos y estar contigo, para que donde tú estés, nosotros también estemos. Padre, que esta palabra quede, Señor, grabada en cada corazón, y que mis hermanos y yo y todos nosotros, los que hemos hecho un pacto contigo de aceptarte en nuestro corazón, no olvidemos que tu sangre es poderosa, que tu sangre nos da vida, que tu sangre nos limpia, que tu sangre nos perdona. Como dice tu palabra, Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Gracias, Señor, por pagar el precio en la cruz del Calvario y derramar esa sangre que nos hace victoriosos sobre la muerte, sobre Satanás, sobre toda enfermedad. Gracias, Señor, por darnos vida a través de tu sangre. En esta mañana te agradecemos tus bondades y tus bendiciones, Señor. Sigue fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares. Que sigamos esperando en ti, que cada mañana podamos buscar tu rostro, leer tu palabra, Señor, y adorarte, porque tú eres digno. Tú nos compraste con tu sangre y eres el único, Señor, digno de ser bendecido en gran manera y de ser alabado. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sigan aprovechando este día de estar en casa. Aprovechen para leer la Escritura. Júntense con sus hijos. Lean la Escritura. Oren al Señor, adoren al Señor. Él es digno de ser en gran manera alabado. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sigamos pendientes, hermanos, de seguir adorando al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.